Amigos, la política está en constante transformación, siempre hay nuevos actores y bueno, hoy hemos invitado a platicar a un actor que no es nuevo, pero que ha crecido sustancialmente en las últimas fechas. Es colega periodista, es activista y además pues es un actor social muy importante aquí en el estado. Me refiero a Eric Brandon Palacios. Eric, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Mi querido Bruno, qué placer volver a coincidir en estos tus micrófonos y que además, como tú lo dices, Dios nos ha permitido crecer y es siempre importante compartir ese crecimiento y sobre todo dar pasos firmes hacia donde nos dirigimos y hacia donde soñamos estar, que no es imposible, sino que es muy posible con todo lo que hemos venido haciendo. Tú eres periodista, eres activista, pero también hablas muy perfumado, así como los políticos. Y a ver, dinos, Eric, ¿quién eres? ¿Quién es Eric Brandon Palacios? Para empezar, soy un joven de 26 años, mi querido Bruno. Tengo 14 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Me he destacado por ser el secretario de Atención a Personas con Discapacidad más joven del PRI estatal. En el 2018 fui candidato suplente a la alcaldía de Zapopan. He sido consejero político estatal. Hoy participo en la Comisión Política Permanente del PRI Zapopan. Soy integrante de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal. Y sobre todo he ocupado bastantes cargos a nivel estatal y nacional y local en temas de comunicación, en temas de personas con discapacidad y también representando las causas sociales del partido. ¿Cuáles son esas causas? Las personas con discapacidad, los adultos mayores y pues precisamente las causas de los más desprotegidos que hemos ido abanderando no solamente desde el partido, sino desde toda una vida como una misión encomendada por Dios. Pues tienes una gran experiencia ya en puestos políticos, en alguna elección y estamos justamente en un proceso electoral. Vamos a dejarnos de cosas. ¿Tú a qué aspiras? ¿A dónde te gustaría llegar en este 2024? Quiero decirte que aspiro con firmeza a ser diputado federal por la vía plurinominal. ¿Pero por qué por la vía plurinominal? Hay una acción afirmativa por parte del Instituto Nacional Electoral donde hay 8 espacios para que converjan ahí personas de todos los sectores prioritarios. ¿Cuáles son estos? Personas con discapacidad, personas de las comunidades indígenas, personas de la comunidad LGBT y personas, por ejemplo, afrodescendientes. Y también ahí hay un espacio, pero también hoy traigo otra medida afirmativa que creo que nos puede llevar. Hoy en el PRI, 1 de cada 3 es para jóvenes. Yo cumplo ese requisito y creo que además soy un joven con experiencia y eso puede sin duda catapultar el proyecto de Jalisco en lo nacional. Te hemos visto participar en los eventos de Confío en México de Salvador Cosío y muy cerca en esta alianza PAN, PRI y PRD. Te hemos visto también que Xóchitl te ha levantado la mano, que ha presumido constantemente que te va a dar el apoyo, te invitó a México. Para empezar, la primera pregunta, ¿te identificas con el proyecto de Xóchitl Gálvez? Por supuesto que sí, creo que hoy el país vive una circunstancia difícil políticamente y creo que Xóchitl Gálvez no solamente representa la voz de mucha gente de la sociedad civil, sino que también de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ella habla de algo que hace falta en el país, que es un sistema nacional de cuidados para personas con discapacidad y sus familias. Es decir, en Xóchitl Gálvez encuentro la posibilidad de una política integral e inclusiva. Ya ves que te ha presumido que en las asambleas nacionales, ¿crees que te va a cumplir un político? Porque bueno, cuando andan en campaña le dan amor a todo mundo, pero ¿tú crees que Xóchitl Gálvez te va a cumplir esa posibilidad de llegar al Congreso Federal? Definitivamente creo que puede ser así, es su palabra. Además, en la Ciudad de México hubo un posicionamiento importante que para mí es una señal afirmativa, porque el día que estuvimos ahí como jaliscienses en la Ciudad de México nos tocó hablar. Ella hablaba de que es necesario que lleguen los perfiles idóneos con discapacidad a representar las causas y eso se hizo público. Estuvimos ahí y también estuvimos abonando por esa causa y además quiero decirte que le entregué de mi mano
una carta expresándole estas aspiraciones. Entonces tiene conocimiento y esperemos que esto nos lleve a buen puerto. ¿Por qué es importante incluir en estas elecciones a los que se le llaman grupos prioritarios? Creo que es una deuda histórica que hemos venido abanderando tal vez los últimos 30 años en cuestión cultural desde la creación del INE, pero a lo mejor con mayor fuerza los últimos 10, desde que empezamos a hablar de consultas ciudadanas y todo esto. Pero yéndome directo a la pregunta, los grupos prioritarios necesitan estar representados en las cámaras y en los congresos locales, porque hay reformas que solamente con una discapacidad podemos entender. Es decir, ¿cómo podemos hablar de políticas públicas, por ejemplo, de transporte público para personas con discapacidad, cuando el legislador que hace la propuesta pues no entiende qué es subirse al camión con una silla de ruedas o esperar tal vez 30 o 40 minutos a que pase una unidad? Es decir, la visión específica de los grupos prioritarios hoy es necesaria en la política local y nacional. Tú tienes discapacidad, tienes algo a favor, digamos, en este contexto para llegar al Congreso por estas disposiciones que ya existen en la ley, pero tú, Eric Brandon, ¿te sientes con el conocimiento y las ganas y el empuje para ser diputado federal? Definitivamente sí, hemos estado sembrando los últimos 14 años. Creo que además a nivel académico me he estado preparando. Como tú sabes, hoy ya tengo la licenciatura en periodismo. Tenemos ya también políticamente muchos años pues fogueándonos en esto, y hoy te puedo decir, soy una suerte de joven curtido y muy laureado en estos temas de política, y sobre todo que he participado también en muchas consultas y muchos temas para personas con discapacidad. Quiero decirte que como periodista en lo local, yo fui impulsor de la medida afirmativa que hoy existe en el Congreso local. A propósito, no tengo memoria de algún diputado con discapacidad en lo local. ¿A ti no te interesa también estar en el Congreso del Estado de Jalisco? Por supuesto, yo creo que en política ninguna posibilidad se debe desdeñar. Al contrario, creo que estaríamos haciendo historia porque no ha habido, como tú dices, un diputado con discapacidad, y creo que como es mi terruño, como es mi tierra y como es donde más hemos dejado una huella, también sería una gran posibilidad el ser diputado local. ¿Cómo cierras el 2023, Brandon? ¿Y cómo vas este 2024? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves al día de la elección? Mira, primeramente lo cierro muy fortalecido. Creo que hoy Dios me ha permitido crecer en todos los ámbitos de mi vida, académicamente, políticamente y también socialmente, porque además hemos podido tener impacto en muchos otros sectores en los que antes no participábamos con tanta presencia. Lo cierro contento, agradecido, muy bendecido, y sobre todo con la esperanza de que 2024 nos lleve al lugar por el que tanto hemos luchado. Yo creo que la política es de circunstancias, no me aferro a ninguna posición, sino que estamos puestos para lo que diga el partido. Por supuesto, como cualquier persona y joven aspiracionista, sí me veo como diputado federal, pero también creo que sería un gran punto hacer historia en Jalisco como diputado local. Pues Eric Brandon Palacios, periodista, activista y aspirante a diputado, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable. Sobre todo, Bruno, agradecerte siempre la amistad, esa apertura, y agradecer a todo tu equipo siempre por recibirnos en este tu espacio. Muchas gracias y un cordial saludo a todos.